Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Me voy por Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En allá. Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, toda una institución de apoyo al prójimo más carenciado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio para usted poner su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica. Gente que está siempre con ancho ánimo para servirle a esos jóvenes que están sin oficio y sin beneficio. Presas fáciles de la delincuencia, del vicio. Y estos buenos polinizadores, ¿qué hacen? Formarlo para llevarlo a ser jóvenes bien útiles al país y al mundo, porque los dominicanos se desplazan por todo el mundo. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, quiero destacar porque el Banco de Reservas es una institución ya, diríamos, octogenaria de su fundación, pero siempre se puede decir que se convirtió en una escuela de banca para el país. Porque al ser el Banco del Estado, ese banco fue creciendo, fue brindando servicios en todas las provincias, en los pueblos más importantes del país, fue creciendo, cubriendo las actividades del gobierno y las actividades privadas. Entonces, hay instituciones que se convierten en escuelas, se convierten en universidades, como dicen, y forman mucha gente que de ahí entonces salieron ya formados a la banca privada, que también se ha desarrollado muy eficazmente en República Dominicana y que eso está muy bien. Pero el Banco de Reserva ha sido un banco matriz, un banco escuela. Entonces, en bancos como estos, oficiales, bancos de muchos años, se va creando una memoria institucional y eso se va traspasando de generación en generación. Se van miles
y entran miles y el banco sigue creciendo y todo el mundo sabe la realidad hoy del banco. Un banco que es el más fuerte del país, el más grande, el de las mayores operaciones, de los mayores activos. Y como Banco del Estado, bueno, pues la representación y la presencia de ese banco a nivel nacional e internacional, ya que ha sido expandida su cartera de servicio a principalmente a los dominicanos de la diáspora y extranjeros que quieran también conectarse con República Dominicana. Entonces, el banco va dejando esa, diríamos, va saliendo esa memoria institucional por vía de pensiones, de jubilaciones, y se quedan ya no siendo empleados del banco, pero es gente que queda con la nostalgia del banco y queda con esa familiaridad con el banco. Pero aquí, como se acostumbra a decir, que el Estado no agradece, ni castiga a nadie, ni agradece. No le molesta que lo afecte, porque eso, como dice, no tiene defensores. Pero tampoco agradece nada que usted haga por el Estado. Esa es la conciencia que hay cívica o ciudadana en el país. Entonces, usted se va de allí y la costumbre es que ya usted se fue, ya usted no es nadie. O no es que no sea nadie, pero ya es una persona que el banco no piensa en usted. Sin embargo, vimos un gesto que engrandece y fortalece anímicamente, fortalece el espíritu de servicio y el espíritu de compromiso con el banco, con la institución. Un acto que es un acto que prestigia la administración de Samuel Pereira en el Banco de Reservas. Es decir, un encuentro anual de jubilados, señores. Y esas son las memorias institucionales, que uno dice, bueno, ya se fueron, son los bagazos, le sacaron, lo exprimieron y le sacaron el jugo. No, esa gente dejó un legado ahí. Y lo reciben otros, los más jóvenes, los relevos, y así se van relevando y pasan las demás instituciones, Banco Central, todas esas instituciones públicas. Esas memorias institucionales son importantes porque si no, imagínense ustedes, llega un partido nuevo y cambia todo el mundo y eso es un caos. Tienen que haber esa memoria. Entonces esa gente se van, pero han dejado ya su legado ahí. Ese encuentro anual de jubilados, el administrador, Samuel Herrera, participó de él. Y eso habla muy bien de la administración porque es un compromiso con la memoria del banco. Yo creo que es un gesto regio, un gesto de raza, vamos a llamarle así, de que una gente sea consciente del papel jugado por un jubilado o un fallecido, pero principalmente un jubilado que está vivo, activo y que vive. Yo pienso que eso vive y revive en ese jubilado las vivencias pasadas que ha tenido la institución y esas cosas yo creo que hablan bien de la administración. Yo saludo ese gesto de Samuel Pereira que está muy, muy bien, eso está muy bien, porque es una forma no solo de agradecerle el servicio prestado, sino de los que están activos, que ven que mañana ellos no son, como diríamos, gente de segunda fila, o son gente que están ya almacenados allí como verdaderos escombros de la institución. No, es gente que le sirvió a la institución y es su memoria viva que está ahí. Eso está bien. En la guardia se acostumbra a pasarle por arriba a los guardias. Después que el guardia sale del cuartel ya lo consideran como uno de tantos por allí y hasta lo atropellan los propios guardias activos, ya lo ven como
como material ya no de rechazo, pero sí de escombro, una escombrera, venga el militar cuando sale del cuartel. Y no debiera ser, porque quieras o no, el militar que sale del cuartel, aunque no tenga el uniforme puesto, es un hombre que tiene su mentalidad. Sus mejores años lo pasó ahí, precisamente en la guardia o en la policía, donde fuere. Y eso se queda unas vivencias muy, qué sé yo, muy íntimas de esa persona y ve su institución con mucho respeto y mucho aprecio y mucho cariño, etcétera, etcétera. Pero los activos no ven a los jubilados de la guardia, lo ven ya como, eso se fue, ya eso no están aquí. Así no debe ser, pienso yo que no debe ser. Porque hay que guardar el respeto a esas memorias institucionales, como se señala. Bueno, entonces tenemos, señores, yo vi un caso, este caso que ha pasado de un afiliado de SENASA, es un ejemplo vivo de que con las instituciones de servicio hay que tener mucho cuidado. El Estado no puede pensar queriendo justificar lo injustificable. Con el caso de SENASA, porque han querido poner que, bueno, el mismo presidente cuando respondió en una de las semanales, dijo, ¿y quiénes se oponen a que esos 4 millones de dominicanos que hemos incluido en el seguro de SENASA, ¿ustedes no quieren que esos dominicanos participen de él? Sí, pero este tipo de servicio, cuando usted tiene un servicio que parte de él lo aportan los trabajadores en forma, por la ley misma que le obliga a hacer sus aportes, o diríamos la franja contributiva de ese Servicio Nacional de Salud oficial, que el Estado tiene una parte de ese trabajador que lo incluye porque es el no contributivo o subsidiado. Bien, eso con respeto por el propio servicio a los que contribuyen con sus aportes y los empresarios que también tienen que aportar. Usted no puede coger ese servicio y utilizarlo como un mecanismo de promoción política, clientelista o populista del Estado y hacer un estado de populismo, populista, mejor dicho. Sobre la base de, bueno, vamos a meter a todo el mundo aquí porque todos los dominicanos, aunque no estén trabajando o no estén contribuyendo, aportando al seguro, tienen que formar parte de este seguro. Nosotros, a raíz de eso, de que SENASA se nutrió de 7 millones de gente que no tienen ningún aporte y que lo tiene que subsidiar el gobierno, entonces eso pone en apuros a los que contribuyen con su esfuerzo, con su trabajo y a los empresarios que pagan. Y el dinero que aporta el gobierno también, que es insuficiente porque no puede cubrir a todos, pero lo incluye a todos. ¿Qué hace con eso? Que daña a los demás, enturbia el agua. Usted no puede enturbiar un agua clara que se está sirviendo limpia al personal que está haciendo uso de ese servicio. Usted no le puede enturbiar el agua, porque entonces lo que está dañando a los demás que están contribuyendo, pagando su seguro, y quieren que ese servicio se le sirva. ¿Qué ha pasado? Que viene el Estado en un momento electoral, clientelistamente, como se dice, y meten un reguero de gente ahí que han afectado el pago, la continuidad del pago, y SENASA se ha visto impedido de pagar los servicios, no solo de esos subsidiados, sino de los que están contribuyendo, de los que pagan su seguro y quisieran que ellos no pasen por las mismas orcas caudinas que los demás, como se dice. A mí me dio mucha pena leer esto hoy del periódico. Un señor que dice, comunitario Luis Rodríguez murió pese a tener SENASA. Señores, esto es verdaderamente penoso. Una denuncia que desnuda al gobierno de arriba abajo.
Esa es la pura verdad. Porque ¿qué ha pasado con este caballero? Rebotes en centro de salud, hombre fallece en su casa. Esa nota la trae el periódico Hoy, en la sección del País, página 5. Dice así: primero fue rebotado en una clínica en Los Prados de la capital por ARS inactivo. Luego llevado al Padre Villini donde no había cama. Eso es muy común, que no haya cama. Pero bien, déjenlo ahí, aunque sea encima, en una sábana, en el piso, porque el hombre tiene una situación de gravedad. Murió en su lugar del sector Los Tres Brazos el dirigente comunitario Luis Rodríguez, tras ser rechazado en un centro médico de Los Prados de la capital, a pesar de estar en el régimen contributivo del Servicio Nacional de Salud, SENASA, administradora de riesgos de salud, con los servicios suspendidos por falta de pago. ¿Ustedes creen que esa familia está contenta con esa actitud del gobierno y con la irresponsabilidad del propio administrador del Servicio Nacional de Salud, del SENASA, que viene a defender al SENASA, que todos los dominicanos tienen derecho a tener SENASA, pero es que los que están pagando tienen más derecho? ¿Por qué? Porque esa gente va seguro a una clínica, como le ha pasado a este caballero, creyendo que como él está pagando su seguro y se lo descuentan de su trabajo, él no va a encontrar, él no va a tener problemas, pero tiene problemas. Entonces el hombre falleció porque lo rechazaron de la clínica. No, usted no tiene seguro, el seguro no vale nada, pues el seguro aquí no paga. Ustedes saben la vergüenza que es eso. Eso es desnudar el gobierno. Entonces el gobierno quiere justificar ese numerario de gente, ese supernumerario de afiliados, de afiliación al SENASA por asunto clientelista, darle un carnet de seguro a un pobre diablo que está ahí, que necesita ese seguro, es verdad. Pero el contributivo hay que respetar eso, señores, eso hay que respetarlo. Porque usted quiera llevar a todos los dominicanos, es como yo dije un ejemplo aquí, digo, todo el Estado está en la obligación de brindarle agua potable a la gente. Quiere decir que todos los pobladores de La Cuava o de Limón del Yuna o en Dajabón, que tienen problemas de agua potable, que no se la puede servir el gobierno, esa gente entonces van ahí a una distribuidora de agua que le den agua que el gobierno la va a pagar, porque es una obligación constitucional del gobierno brindarle agua a la gente. Y entonces, pero sabe la gente que el Estado no tiene recursos para pagar eso. Eso es un caso tristísimo y penoso al mismo tiempo, producto de ese populismo, de todo ese clientelismo electorero, y así no se puede ganar el poder, porque el poder que se gana así, al final termina, como dicen, perdiéndose, termina la gente desencantándose, y como siempre hemos acostumbrado a decir, el desencanto siempre acompaña el entusiasmo. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando
por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra. ¡Me voy por Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Que los dominicanos siempre le damos En para Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bien, señores, hoy está de cumpleaños un amigo mío, que está en feliz cumpleaños, porque ese sí es verdad que disfruta con muchos de sus buenos y cercanos amigos. Celebra su fecha de cumpleaños, que es Ángel Rondón Rijo. Felicito, aprovecho porque no puedo privarme de la alegría de felicitar a Ángel Rondón Rijo, mi amigo Ángel, que está de cumpleaños hoy. Muchas felicidades para Ángel Rondón. Espero que goce de mucha y de buena salud, porque es una persona que uno estima mucho y que además es un hombre que es un eje familiar. Y eso siempre es necesario, que ese eje de la familia esté bien sano, que esté robusto, alegre y siempre dispuesto a dar la cara por su familia. Entonces, lo mejor es desearle una salud de hierro, como se dice, a los amigos cuando están de cumpleaños y ya cuando son cumpleaños altos, porque ya nosotros somos gente de cumpleaños de alta edad, como se dice. Muchas felicidades, Ángel, para ti. Pero mañana, señores, mañana vamos a ir temprano. Yo voy a ir temprano mañana a felicitar a mi nonagenario especial, que es el doctor Marino Vinicio Castillo y Rodríguez, ese caballero que está ahí en ese abrazo con su amigo íntimo. Ya ha ido el doctor Joaquín Balaguer, ahí está el doctor Marino Vinicio Castillo, que mañana cumple sus 94 años. Y ese prócer, como yo señalo, del coraje cívico, hombre con un nacionalismo moral, como es el de Marino Vinicio Castillo, que como él siempre ha dicho, nunca se puede sobrevivir a la patria. Cuando la patria necesita a uno, uno tiene que estar ahí. Y ese caballero le ha servido a este país con mucho coraje cívico, con mucho valor. Marino Vinicio Castillo. Son 94 años de vida productiva, combativa, indiscutiblemente, y combatido, porque ha sido combatido también, indiscutiblemente. Pero es una vida intensa que ha tenido el doctor Marino Vinicio Castillo. Y además, asumiendo como causas, señores, reivindicar, por ejemplo, la población campesina aquí, que estuvo en una deuda tan larga, esa deuda casi que podía pasar sin pagarse, pero con hombres como Marino Vinicio Castillo y como Joaquín Balaguer, pudieron encontrarse en el mismo camino y aportar no solo sus conocimientos, sino sus energías
para tratar de que el hombre rural, la familia rural, si no podía salir a camino con riqueza o lo que fuere, porque todo el mundo aspira a ser bien, a estar muy bien, pero creó conciencia de que había que desmontar todo ese caciquismo rural, todo los fundos, las haciendas, aquella vida casi primitiva, gente sin derecho, el obrero agrícola, el peón agrícola, era un peón agrícola asalariado sin seguro social, nada, era una bestia al servicio del hacendado o del terrateniente. Y aparecer estos hombres dispuestos a crear una constitución agraria, señor, a crear un ambiente de lucha y de concienciación en el campo dominicano, en la familia rural. Eso es un mérito, verdaderamente un mérito inconmensurable. Eso no se puede medir, eso no tiene medición. Eso es una labor de país, de patria, y yo creo que ahí se distinguió el doctor Castillo en esa lucha agraria, que yo sé que eso es lo que siempre le ha apasionado a él. La abogacía le apasionó, indiscutiblemente. Le ha apasionado, porque él todavía, aunque él dice que está retirado, pero sigue siendo el abogado Marino, el abogado de la República. Entonces, el doctor Marino Vinicio Castillo mañana está de cumpleaños, repito, son 94 años que cumple ese caballero de servicio a este país. Esa es la pura verdad. Mañana iremos, como dice esa milonga de Jorge Cafrune, milonga del que se ausenta. Mañana vamos a enhebrar palabras con el Ilván rojo de las madrugadas. Así que vamos temprano a darle un saludo al doctor Marino Vinicio Castillo en su cumpleaños 94. Bien, entonces, el gobierno, bueno, han paralizado el metro. Muy bien, porque es para ampliarlo y la gente tiene que ser consciente que si se van a hacer ampliaciones, modificaciones en el sistema de metro y hay que pararlo y la gente tiene que entender que esa es una situación obligatoria, de obligatoriedad, porque no se puede trabajar con la gente en cuestiones tan delicadas como esta, montar nuevos vagones, aquellos, porque el éxito de la gente, de tanta gente que utiliza el servicio, que han tenido que ampliar los servicios. Y eso está muy bien, que han sido previsores de administración del metro. Ahora, eso demuestra que los pueblos tienen que ser agradecidos y que además aquellas críticas también tienen que ser otras veces purgadas, tienen que ser también borradas de la mente y hacer a veces esos actos de limpieza de conciencia, lavar la conciencia y reconocer a las personas o a las instituciones que tuvieron que ver con la realización de esa obra. Una obra tan criticada como fue el metro, pero fíjense la utilidad que tiene esa obra pública, que fue una decisión, diríamos, no hija del capricho del señor Leonel Fernández. No fue una innovación caprichosa, o el Estado es mi capricho, no. Esas son obras que surgieron primero de la necesidad del país, de la República, o mejor dicho, de la ciudad capital, del Distrito Nacional, de disponer de un sistema de transporte público masivo que pudiera movilizar miles de gente y unir las universidades nacionales, las principales universidades, conectadas con ese metro para que los jóvenes
de toda la zona norte y este del país pudieran conectarse con las universidades y además regresar a sus casas antes o a las 10 de la noche. Y antes de ese metro, los muchachos tenían que llegar expuestos a todos los crímenes y a los delitos de atraco y todo aquello y violaciones a las muchachas. Salir de esas universidades a las 9, a las 10 de la noche y llegar a Sabana Perdida, por ejemplo, a las 12 de la noche, un joven, pagando mucho dinero y arriesgándose muchísimo. Ese metro le resolvió problemas enormes, pero además le une todas las plazas por donde también trabajan muchos jóvenes. Es decir, fue una obra tan criticada, pero en forma perversa, y hoy han tenido que admitir que es una obra muy importante para el país. Por eso decía que los pueblos tienen que saber agradecer. Los pueblos que tienen que ser agradecidos y tienen que, en ese agradecimiento, reconocerle a las personas que han actuado para que pase eso. Y en ese caso, a Leonel Fernández aquí, debe hacérsele un reconocimiento. Jóvenes y viejos que hacen uso de ese metro, porque fue una decisión acertada, una decisión correcta. Pero la gente no recoge eso. Así pasó con Balaguer, le criticaban sus obras. Hoy, 22 años de muerto, 23 años de muerto. Por eso siempre digo, mientras más hunden el ataúd, más sube el muerto, como dice el poema de Manuel del Cabral. ¿Por qué? Porque esas obras están ahí. Hoy vemos la necesidad de un acueducto en Santo Domingo, sí, de ampliarlo, pero muchos jóvenes no saben que por esa Kennedy, por ahí abajo de la Kennedy, va una tubería probablemente de 72, de 82 pulgadas o 84 pulgadas de ancho, pasando millones de galones de agua potable para el servicio de la población, pero no lo ven porque va por debajo, igual que el metro. Esas dos obras, esa de Balaguer y esa obra de Leonel Fernández, nadie las ve. ¿Por qué? Porque van por debajo de la tierra, nadie las ve. Pero entonces hoy se reconocen esas cosas. Por eso digo, los pueblos agradecidos no pueden hacer acontecimientos y no reconocerle a su gente ese trabajo. Bien, hemos visto con el teleférico que el gobierno, entonces el teleférico de Puerto Plata como que se dejó deteriorar, como para que la gente se olvidara del teleférico, el servicio. Ahora le invierten un dinero, lo arreglan, entonces lo va a un fideicomiso. La gente se siente mal con eso, porque ya le están privatizando el servicio. El gobierno dice que no lo privatiza, pero es una privatización. Así pasó con la capitalización aquí del CEA, la capitalización de la energía y de Corde. Se comieron vivo al mismo Leonel Fernández, el otro actor también, en esos actos tan discutibles y además tan criticados en forma perversa también y en forma dañina contra Leonel Fernández. Se acusó de coger los bienes públicos y repartírselo al sector privado. Hoy, la poca luz o la mucha luz que se genera aquí, o energía, es gracias a esos capítulos, a esa capitalización, porque nadie va a meter su dinero para que el Estado siga administrando un caos. Entonces, ¿cuál era la condición? No, usted me deja la administración a mí, yo capitalizo, pero me deja la administración a mí. Pero ¿qué pasa? Comenzaron con la politiquería y todas aquellas críticas a quien trabaja, a quien hace. Por eso siempre a Catalina, nosotros siempre decíamos, no, técnicamente Catalina está muy bien diseñada y está muy bien que la trabaje el gobierno. Si Danilo Medina quiso hacerlo él, está bien, y si la quería hacer el sector privado, mejor, porque era menos garboso para el pueblo que lo hiciera el sector privado, como lo está haciendo la familia Santana Bonetti en Manzanillo, excelente. Pero el gobierno decidió hacer Catalina, muy bien. Catalina ahí está funcionando. Pero técnicamente nosotros decíamos que Catalina estaba bien diseñada y que se estaba bien el trabajo.
Malo era tal vez los cuestionamientos que se hacían precisamente con la adjudicación de esa obra, con que vino Lula, con el tal Santana, aquel y todos aquellos subterfugios y todas aquellas trampas que salieron de ese proyecto para que lo hicieran la gente de Odebrecht. Sin embargo, fíjense cómo son las cosas. El programa de capitalización, eso fue un robo. Leonel Fernández entregó las empresas al Estado. Pero resulta que Molino Dominicano, que hoy es Molino de los Ama, eso lo administra el sector privado, lo capitalizó. Ahí está, pero ¿cuánto gana el gobierno que tiene el 50% de esas acciones? Pero el ingenio Barahona también es del Estado y lo administra el sector privado y el ingenio Barahona funciona. Y entonces, ¿por qué funcionan? Pero lo más malo ahora son los fideicomisos, que el gobierno tiene que invertir su cuarto, entonces viene una empresa privada a administrarlo, sin poner un centavo. Pues es peor. Pedernales se está invirtiendo, pero es el gobierno que está haciendo la inversión. Mañana aparece un administrador, un avivato, por vía de un fideicomiso, y administra lo que se ha gastado allí, y sale rico de ahí la empresa. Como se dice que va a administrar una empresa de Panamá, va a administrar el parqueo que se acaba de inaugurar en la zona colonial. Y entonces, pero la capitalización era mejor, porque ahí había que meter cuarto a Itabo, hubo que meterle 80 millones de dólares, lo que rehabilitaron a Itabo y que hoy administran a Itabo. Pero Itabo es del Estado, son dos plantas enormes de carbón que fueron instaladas en los gobiernos del PRD, de don Antonio Guzmán y Salvador José Blanco. Esas dos plantas. Pero esas dos plantas había que invertirle 84, 85 millones de dólares. Y se lo invirtió el sector privado o la administra. El gobierno gana por ahí, el FONPER. ¿Qué hacen con el FONPER? Miren lo que pasó con el FONPER. El gobierno de Danilo Medina vandalizó ese fondo. Sus hermanos y todo fue un caos. Y hoy están en justicia precisamente consumiéndose en las llamas de la justicia. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Bien, les invitamos a leer el blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo y Rodríguez. En esta semana el doctor Castillo publica La franqueza de Trump. ¿Es tosca y osca? ¿No es encantadora y fascinante? Ese es el título del blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo, que hace esas preguntas y le da respuesta en su pregunta, precisamente su blog, que todas las semanas el doctor Castillo, con su recto juicio de razón y de palabra, nos brinda como, yo muchas veces digo, como pedagogía al pueblo, a sus lectores. Excelente. Bien, el gobierno tiene un programa de bonos que se llama Bono Saldo. Ese bono saldo se aplicó en Santiago, en la Barranquita y algunos de esos barrios que tienen viviendas construidas en tiempo desde el doctor Balaguer, y se han entregado los bonos saldo, saldar y darle su título a la persona, cosa que está muy bien. Personas que fueron asistidas por el gobierno del doctor Balaguer en su momento, aquellos programas de vivienda de pequeños, para familias muy humildes, muy pobres, muy bien. Sin embargo, el gobierno, este gobierno que ha sido tan dadivoso con esas prácticas bonancibles, porque hay de recursos. Sin embargo, hay aquí sectores que han pagado sus viviendas y no hay forma de que el Estado vaya y titule a esa gente. Por ejemplo, el José Contreras. Esa urbanización José Contreras, Joaquín Balaguer construyó como 3.000 apartamentos. Ahí la gente pagó sus apartamentos, pero la gente quiere su título definitivo, pero viene Nacional de no trabaja ahí. El gobierno tampoco, el presidente da bono, da títulos definitivos, los entrega. Entonces, ¿por qué a la gente que ha pagado? Porque eso es lo que yo no entiendo del Estado. Entonces, el Estado beneficia a quien invade. Yo invado un terreno público, soy un invasor y entonces tengo años allí y entonces me dan un título definitivo. Entonces yo voy y le compro a una inmobiliaria o a bienes nacionales del CEA, una inmobiliaria, por ejemplo, como la del CEA, y entonces no me titulan, no le quieren titular. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces hay que invadir los terrenos para que te den un título definitivo, algo increíble. Uno no va a entender esta política de bonos o esta política de titulación del gobierno, no la entiendo, honestamente. Bien, hay un rifirrafe, como dice, que se ha presentado con el asunto del CEA. El director del CEA ocupa la posición de director de bienes nacionales, que se la ha entregado el presidente Abinader, incluso creo que también la dirección de lo que pueda quedar de CORDE. Y las tres instituciones están como fundidas en el local del CEA, donde ha habido una rehabilitación física de la institución y el director ha hecho su trabajo ahí. Pero el director ha hecho unas declaraciones donde ha dicho que millones de tareas de tierra, más de 2 millones de tareas de tierra, fueron vandalizadas por mafias que se organizaron en el CEA desde el año 2000 al 2020 y algo, del 2000 al 2020. Y que él ha tenido que hacer un trabajo allí homérico, como se dice, tratando de rehabilitar, de limpiar aquello y de recuperar muchas miles de tareas de tierra que fueron usufructuadas por delincuentes prácticamente o por oportunistas y logreros del momento. Y que esas administraciones públicas que dirigieron el Estado permitieron aquello. Hipólito Mejía salió a defenderse como gestión 2000-2004 y él dice que el director del CEA debe dar una explicación de cuáles han sido sus faltas o sus culpas en esas mafias que se establecieron allí, que su gobierno, él dice que él pasó limpio por ahí. Y yo digo lo siguiente, bueno, vi la comunicación de Hipólito Mejía, que tiene un detalle que ya un amigo me había hecho la advertencia, de que no sabe por qué Hipólito Mejía escribe en papel oficial.
Vi su carta que le dirigió al señor director del CEA y aparece con el escudo nacional, pero usted no es funcionario público, usted lo que es un expresidente. Pero yo creo que un expresidente no puede firmar con el papel público, con el escudo, como si fuera una publicación o una carta que viene, o una comunicación que viene del Palacio Nacional, porque usted lo que es un expresidente y ya usted pasó. Es a lo que decíamos ahorita, hay que guardarle respeto a los ex, pero usted no puede usurpar funciones de otro, aunque usted sea un expresidente, porque ya usted pasó por ahí. Pero ese no es el detalle, eso es un detalle, ese no es el tema. El tema es que yo creo que el director del CEA lo mejor que hace es no responderle a Hipólito Mejía, para que no cree una crisis en el PRM y en el gobierno mismo de don Luis Abinader. Porque el director del CEA, si le responde a Hipólito Mejía de cosas que pasaron en su gobierno en el CEA, va a ser muy doloroso para el PRM, para el gobierno, para la misma amistad que pueda tener el director del CEA y el propio Hipólito Mejía. Porque Hipólito Mejía, él tal vez puede decir, bueno, yo no le di la tierra a nadie, pero yo sé de mucha tierra que se quedaron amigos de él, amiguetes, que se quedaron con mucha tierra del CEA, que fueron y la compraron. Es probable que la compraran, le dieran facilidades para adquirir centenares o miles de hectáreas de tierra del CEA. Porque eso pasaba. Y eso no era una decisión de él necesariamente, porque hay una inmobiliaria que tiene el CEA. Esa es la pura verdad. Y él podría alegar, yo no tengo que ver con la inmobiliaria está ahí, y el consejo que dirigía el CEA también estaba ahí. Bien. Ahora, hay actos que es mejor que el director del CEA se quede callado, digo yo, para que no le cree, repito, una crisis al PRM y al gobierno. Porque nada más con citar lo que yo he dicho aquí, quien sepultó al CEA fue ese gobierno de Hipólito Mejía, cuando los mexicanos salieron con la sábana por un canto, se fueron de aquí, dejaron los 5 ingenios que tenían asignados por la ley de la CRET de capitalización, y el ingenio, los 5 ingenios fueron vandalizados y el gobierno se quedó como en expectativa, en la expectación, mirando. Y los mexicanos se fueron y no pagaron. Engañaron al CEA y engañaron al Estado Dominicano. Pero peor, ese gobierno tomó los 5 ingenios, no lo llevó a licitación y se lo entregaron a una persona compadre del incumbente de turno, que lo he dicho 1000 veces aquí en este gobierno, en este programa. Y ese caballero que administró esos 5 ingenios que le fueron entregados por la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, que era el señor Guido Gómez Mazara, que no ha dicho nada de eso tampoco. No mandaron eso a la CREP para que fueran subastadas esas acciones de Conazúcar, de los mexicanos, y se lo entregaron a un compadre del incumbente de turno. ¿Y qué pasó? El compadre dejó una deuda de más de 400 millones de pesos al CEA. Hoy eso no es hacerle daño a la institución, digo yo. Esas fueron de las cosas que pasaron allí. Como también coger 100.000 tareas, cosa que no era ilegal, pero fue un acto verdaderamente perjudicial para el CEA. Usted tomar 100.000 tareas del ingenio Barahona y entregar un proyecto agrario con el nombre de José Francisco Peña Gómez por asuntos electoreros, reeleccionistas del momento. ¿Y qué hicieron? Le cortaron un brazo, como se dice, al ingenio Barahona. El ingenio Barahona no pudo prácticamente operar porque no tenía tierra para sembrar la caña y ser eficiente. ¿Por qué? Porque ese gobierno metido en campaña, en reelección, le quitó 100.000 tareas al ingenio y crearon un proyecto allí, un proyecto agrario a la cañona, como se dice. Cosas que uno sabe que fueron malas para el Consejo Estatal del Azúcar. Por eso yo digo, lo mejor es que el director del CEA no hable, que no diga nada, que se quede callado, para que le evite una crisis al presidente Luis Abinader, que no se merece que le hagan un escándalo de ese tipo. Y al propio director, que también va a entrar en una discusión probablemente bizantina, un problema muy serio, le va a traer una discusión con un hombre
como es Hipólito Mejía, que no tiene esa disciplina de un hombre, por ejemplo, como un Leonel Fernández, que usted a Leonel Fernández, como yo he dicho muchas veces, usted le da con un hacha y el hacha sale perfumada, porque es una especie de sándalo. Pero Hipólito Mejía no es así. Entonces, eso es lo que va a venir con un problema. Al director del CEA que no diga nada y que deje pasar eso. O si quiere decir que diga esto que yo estoy diciendo, porque si no lo dice, entonces va a quedar muy mal. Entonces el director del CEA podría decir cosas sin muchas implicaciones y pasaría muy light la respuesta. Y quedaría satisfecho el señor Mejía de que en su gobierno hubo un respeto total a esa institución que se llama Consejo, se llamaba o se llama Consejo Estatal del Azúcar. Pero bien, vamos a seguir. Yo viendo lo del Código Laboral, la verdad es que la respuesta que ha dado el CONEP, los empresarios, tiene mucha lógica. Ese Código Penal, eso no se puede aprobar así. Eso de la cesantía, nosotros hemos dicho, la cesantía es fatal para las pequeñas empresas, porque ninguna pequeña empresa puede estar liquidando una serie de empleados que ya al año, un empleado, el que tiene 1 año, 2 años trabajando en una empresa, ya quiere irse de ahí para que le den unos pesos y él con eso comprar un motor y ser motoconchita. O quiere hacerle un arreglito a la casa y la gente, la informalidad y la formalidad para ellos, eso no tiene sentido. Lo que tiene sentido es que si lo liquidan le dan unos pesos y él con eso resuelve. Pero eso no hay empresa que resista eso. Mientras que la calidad misma del empleo es mala porque la empresa no puede pagarle buenos salarios a un empleado que va a tener que liquidarlo, porque le cuesta mucho dinero y le cuesta la liquidez. Primero. Segundo, ¿cómo te va a suprimir un juez conciliador? Hay que tener el juez conciliador para no llenar eso de casos, la justicia. Argumento del CONEP o de los empresarios. Otro argumento. ¿Cómo a la zona franca la van a poner a pagar bonificaciones también y cosas de esto, y liquidaciones, todas esas cosas? Eso es lo que le crea el problema, porque esa gente tiene que competir con otros mercados y esas son empresas que van dirigidas a la competitividad y al mercado internacional. Los mismos sindicalistas, oigan, esos especialistas en mitología obreril, dicen que eso no está bien, que se le pongan esas condiciones a las zonas francas. Y así hay una serie de objeciones que le hacen los empresarios que son válidas. Pero usted no puede aprobar un código laboral que lo que va a dejar es el mismo problema, dejar el nublado en el mismo lado. No va a haber una buena calidad de empleo, malos salarios, mucha informalidad. ¿Por qué? Porque las empresas no resisten, las pequeñas empresas van a quebrar porque no resisten esas liquidaciones, porque la gente, el pobre aquí, siempre vive como en un atraque, como se dice, y anda siempre necesitando recursos. Desde que sabe que tiene 100,000 pesos ganados allí, ya quiere que le den su dinero y hace todo lo posible para que lo liquiden y él se vaya con esos 100,000 pesos a comprar una motocicleta o a arreglar su casita. O quién sabe, a llevarse una mujer y mudarla por ahí también. O beberse sus tragos con su dinero. ¿Quién sabe? O curarse también, puede tener un problema de salud y entienda que con ese dinero él puede resolver un problema de él o de su familia. Entonces eso crea inestabilidad en el empleo. Esas cosas, los mismos políticos, señores, tienen que ponerse de acuerdo para que este país salga adelante y dejémonos de todo este populismo y estos miedos. Estos miedos. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.